escritor, ensayista, creador de un montón de revistas que nos interpelan, como dice Ale Torres. Bueno, vamos a escuchar ahora su conferencia, se llama Cortázar citado. Les pido por favor que apaguen los celulares y así podemos disfrutar de esta lectura con tranquilidad. Gracias. Buenas noches. Gracias. Menos mal que la gente se fue antes que yo empezara a hablar. Porque esa experiencia ya la viví cuando abrí la Feria del Libro. Estaba Silión y estaba la gente que había traído a Hernán Lombardi y que era una barra de pibes. Entonces cuando terminó de hablar Lombardi se fueron todos. Pero bueno. Quedamos los mejores. Es así. Yo les agradezco mucho. No soy una persona que está acostumbrado a hablar en público, no me gusta. No soy acá como Noel, como él, como Crespi, que son profesores. Pero bueno, entre el hermetismo y la fascia trato de arreglarlo. La otra cuestión es que ya tenía el trabajo escrito y después por el programa me di cuenta que Guillermo Saavedra iba a escribir también sobre el libro, pero ya estaba hecho el trabajo. Pero supongo que podemos escribir cosas diferentes y si son iguales, el problema es de él porque va a hablar después que yo. Cortázar citado. El libro de Cortázar, Imagen John Keats, fue publicado en forma póstuma en la editorial Alfaguara durante la dirección de Juan Martín. Fue escrito entre el 51 y el 52 y considero que este libro es el primer intento de cómo leen los escritores después de Borges. Ya se habían publicado otras inquisiciones y discusiones. Cortázar interviene en el campo crítico en un territorio, la poesía inglesa, dominado por la lectura de Borges. Creo que Cortázar logra, como dice, traer a Keats a su tiempo. El libro se podría denominar como una autobiografía de lecturas, en este caso de Keats y de la poesía inglesa. Pero hay una frase que recorre el libro y que está escrita en la primera página y habla de los prejuicios. Quiere decir que Cortázar cuenta con ella. Dice, de todas maneras, los numerosos prejuicios no la dejan andar al aire libre por la página. Se refiere a la imaginación, pero no importa el contenido de la frase. Lo que importa, lo que dice el autor, que los prejuicios pueden ser otros. Lo importante es saber que ellos cuentan cuando leemos, que tenemos que saber con los prejuicios que cargamos. El mío fue por mi generación y por mi discusión en el campo en que yo me moví, una discusión ideológica con Cortázar. Pero este libro me sorprendió. Cortázar mantiene a lo largo de todo el libro una posición ectópica del poeta. Él, en tanto lo es, tiene la posibilidad de pasar de cierta intimidad porteña, que es lo que a nosotros nos complicaba con Cortázar, a una distancia con el biografiado que está presente en todo el libro. Es una oscilación y siempre está determinada por dos cuestiones: el tiempo y el lugar de donde escribe. Dice Cortázar, si este tiempo es malo, pero también era malo en 1817, y ese fue el año de Eudemión. La referencia a los malos tiempos, el libro fue escrito entre el 51 y el 52, es posible que la frase de Cortázar esté aludida a su antiperonismo. Cortázar se refiere de entrada a la instalación. ¿Qué
¿Qué quiere decir Cortázar con instalación? Lo cito. Se comprenderá que con este aparato crítico, lo que tenía que decir de John lo di aquí, a John lo he puesto en mi tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el aparato crítico para instalarlo? ¿Qué quiere decir poner a alguien en su tiempo, en el estado de lengua en que uno escribe un libro? En una condensación abrupta, quizás sea la condición de cualquier enumeración, lo podría reducir al siguiente punto: el aparato crítico de este libro: la instalación, las citas, los límites de los géneros, el sistema de atribuciones y el lugar otorgado al poeta como lector. Pero también el nombre de cada capítulo. En Cortázar y en este libro nombra cómo y dónde va a situar su biografía. Basta solo citar algunos títulos: A campo traviesa, Puentes y caminos, Batalla, Carta del camaleón, Recapitulación del lector metódico. Pero a su vez, las oscilaciones de Cortázar aparecen inmediatamente. Habla de instalarlo en el tiempo, pero inmediatamente manda al cuerno el tiempo y por lo tanto apela a una concepción de la historia un poco mágica, en tanto dice que esa disciplina guarda tanta magia. En esta cita que voy a leer, se advierte a su vez la intimidad con el biografiado y también el lugar en el tiempo y en el espacio que le otorga al poeta, no solo aquí. Dice Cortázar: para vivir esta temporada próxima a John Keats, necesito liberarme de la tentación histórica del deseo de instalarlo, cuando el signo del poeta es que jamás habita una casa, como sino un hotel donde se instala verdaderamente. Instalarse es una manera de aceptar las circunstancias, y Keats solo quería aceptar su visión. O sea que aquí aparece la primera oscilación. Por un lado dice que lo va a instalar, y por otro lado, digamos, dice que va a ceder a la tentación del deseo de instalarlo. En la biografía, Cortázar pasará del hotel a la casa Caracol, que le permitirá ese continuo desplazamiento del poeta que es Keats y que él lo llama que devora caminos y libros. Por eso un capítulo lo titulará, parafraseando a Borges y con ese humor de Cortázar, con una metonimia, si se podría decir, porque ni siquiera es una metáfora: la mochila y la brújula. El tiempo biográfico. Cortázar lee como un poeta, y de esa lectura poética es que va a situarse como lector y como biógrafo. Cito: el miedo al anacronismo hace que los biógrafos se trasladen en pleno al tiempo de su cobaya, olvidando a veces que el poeta es su crónica, no porque su obra sobreviva, sino porque él tiene un tiempo propio, en sí, ajeno al tiempo del calendario que lo dispensa el devenir. Entonces comienza a construir el lector biógrafo. Dice: todo poeta habita ahora este tiempo, y si el biógrafo también lo es poeta, lo que a veces se da, no hace falta que se sitúe, ya está ahí. Es decir, el poeta estudiado está aquí, está en todo sentido, y esto para él es un lugar común. Ahora, ¿cómo se va a distanciar él de esta intimidad, digamos, con John Keats? Intimidad que evidentemente se traslada. Yo escuchaba hoy, soy un hombre grande, digo, él es más grande que yo, pero está bárbaro. Claro, y yo nunca me atrevería a decir Jorge Luis. Yo escuchaba que decían Julio, Néstor. La verdad es que me sorprendió un poco, digamos, ¿no? Imagínense que yo estuve varias veces con Borges y hubo una anécdota con mi amigo Ricardo Pina, que Robasto nos pidió a los dos que mandábamos un cuento de 7 días, que era el curado de Nevi,
Roa, Borges. Entonces, bueno, ahí de eran dos pasajes a París en el año 75. Yo creo que no había viajado más allá de Mar del Plata y Córdoba. Era toda una cuestión. Entonces, me llama Ricardo al trabajo el sábado y me dice, yo gané, vos no. Y bueno, qué bueno. Eso Renzi no lo cuenta. Pero el lunes me encontré con Roa, entonces sacó una tarjetita con los puntos y todo eso. Me dice, lo que pasa es que era el cumpleaños del sobrino de Borges. Dice, y cuando le dimos tu cuento, dijo que era un plagio del Estruendo de las Rosas, de Perú. Yo nunca lo había leído el cuento de Perú. Recién ahora que estoy escribiendo algo sobre eso, lo leí. Y no tenía razón. Salvo que como una mano espiritista puede ser que haya sido un plagio espiritista. Pero todas las veces que estuve con Borges, más de 5 por lo menos, nunca me animé a decirle eso. Entonces, para mí Borges era Borges. Y la vio en las veces que lo encontré. Por eso creo que Cortázar permite algo de eso. No digo que está mal, digo, estoy hablando de mi prejuicio. Su libro avanza desde una posición en que su arte poética se va a apropiar como lector biógrafo de la biografía. La cita que el mismo Cortázar define el acto poético indica la dirección que va a tomar en el libro. Cita a Valéry para decir qué es la poesía. Dice una cosa muy linda. La poesía es ese titubeo entre el sentido y el sonido de todo verso. Ese titubeo que nombra en el libro, en referencia a cómo se va haciendo la poesía de Keats, por su respiración, su pulso. Ese titubeo es también el de él, el que se evidencia a lo largo del libro, que escapa el pulso firme a las definiciones certeras. Dice Cortázar, no hay que perder el tiempo buscando correspondencias. Nosotros veníamos a otra formación del estructuralismo, discutíamos con el realismo y buscábamos quizás demasiadas correspondencias. Quizás la lectura textual nos alejaba del realismo, pero nos hacía perder, digamos, una cuestión importante que era la historia. Pero bueno. Cortázar cita un poema de Juventud de Keats, donde está el nudo de su arte poética. Dice la palabra B. Por supuesto que Keats escribe desde ahí, pero también es cierto que Cortázar utiliza un procedimiento semejante para construir su biografía. Eso se justifica en el título, la imagen de John Keats. Ver la palabra no se reduce a una estética de la poesía visual, sino que es con la mirada. En el acto de escribir, el poeta recorta la realidad, sitúa, aparte, hace la diferencia entre ese continuo que suele ser la realidad, o el poco de realidad, como decía Breton, ya que a Cortázar le gustaban tanto los surrealistas. Esto último teniendo en cuenta que la mirada biográfica de Cortázar tiene una posición clara, muy clara, no convertir al biografiado en una vitrina de perfecciones. El encuentro. La introducción del encuentro como lugar desde el que lee Cortázar otorga la posibilidad de situar al lector en otro lugar. Cortázar lo hace por un sistema de atribuciones, que podría llamar atribuciones erróneas, ya que se deshace de la menor referencia histórica, pero la tiene en cuenta cuando explicita al lector a quién está dirigida la lengua de su biografía. Dice Cortázar, me gustaría adelantarle otra cosa al lector, de cuando en cuando un sistema de atribuciones, una materia semejante, un eco de esa música original que lo alcance alto y ceñido. Armo para los hispanos parlantes esta trama de encuentros, la copia de resonancias que nace de cada lectura de la oda, la eterna caracola de mi tiempo que acciona.
encuentro como lector y con el lector. Entonces yo escribo este trabajo, dice Cortázar. Cortázar ha citado que es un encuentro diferido con este escritor, diferido por todo lo que dije. Pero también es como él describe su encuentro con Keats. Simplemente, dice, me divierte ir paseándome por mi memoria del brazo de John Keats y favorecer toda clase de encuentros, presentaciones y citas. Por eso llamé Cortázar citado y por eso llamé encuentros. De hecho, un capítulo del libro lleva como título Pérdida y encuentro. El sistema de atribuciones cortázarianos, esos ecos, semejanzas y copias y anacronismo, estamos ya cerca del Piermenal. Las atribuciones, devenido biógrafo, entonces Cortázar ya está apelando al Piermenal, al cual no solo cita, sino que lo usa como recurso de lectura. Cortázar releva a Borges y lo toma, solo que su punto de vista es diferente. Dispone de un conocimiento de la materia que es evidente, pero lee desde otro lugar. Dice que para Keats, su Don Quijote es el paraíso perdido de Milton. Su tarea era como la de Pierre Menard, dice Cortázar, de Jorge Luis Borges. Había que escribir un nuevo Don Quijote, enamorado de la prodigiosa riqueza verbal de Milton. Hoy escuchaba cómo hablaban de Néstor Sánchez, bueno, un gran escritor. A mí me gusta más La muerte, los socinis y la lengua, y sí, ¿no? La muerte, los socinis y la muerte, y Cómico de la lengua, que sus primeros libros. Pero, ¿a qué voy con esta cita? Bueno, yo estaba leyendo Frankenstein. Entonces, llega un capítulo y Frankenstein va por el bosque y encuentra una valija de libros. En primera persona, ¿no? La abre y está El paraíso perdido de Milton, La aventura del joven Goethe, y ya sabe que un tomo de las vidas paralelas de Plutarco, con un libro de Borney, La reina de Palmira, que está en el Facundo y que dicen que Sarmiento lo plagió. Hace 15 días, un mes que aprendió a leer Frankenstein, pero en primera persona se transforma en un crítico literario y empieza a hablar de esos escritores. ¿A qué voy con Néstor Sánchez? Que la metáfora de ese libro que se llama La valija de Frankenstein, yo considero que la historia de la literatura es la valija de Frankenstein. Quiero decir, se sacan pedazos, se pone Néstor Sánchez, pasa un tiempo y se lo pone Celarayán, y sale Celarayán y se pone a otro, y bueno, es así. Pero Cortázar, el lector ingenioso, el del guiño, en este libro no se aparta de la materia que le concierne. Dice, por razones metódicas, agrupé en el capítulo anterior la correspondencia con Fanny, la hermana de John. Para Cortázar, metódica quiere decir un lector que capitula y recapitula. El texto es un campo de batalla, de cuestiones a discutir. No olvidemos que quiere instalar a Keats. Esto es traerlo a su tiempo. ¿Qué otra cosa es la lectura de un texto sino traerlo a su tiempo y un campo de batalla? Cortázar se detiene, vuelve atrás, retoma, avanza, incluso hasta, como dice el mismo Keats, como un camaleón. El diario. Cuando en la Universidad de Cuyo dicta sus cursos sobre Keats y Schiller, el primer título que se le ocurre es Diario para John Keats. Y de hecho y de derecho, Cortázar titula el capítulo de su libro como el tango, Derecho Viejo. Construye la biografía como un diario, ya que intercala fragmentos suyos, ¿sí?, y de su propio diario y de Keats, ¿sí?, y lo fecha y lo localiza geográficamente. Berisso, Cuyo, El Tigre, dice, donde las ventanas
le devuelve los ojos para poder leer. Villa del Parque, que está llena de gritos de bicho feo. Y dice, y ahora acabo de cerrar un capítulo con el recuerdo de Roma. Parece que Keats, este poeta, devorador de libros y caminos, está acá. Incluso va a visitar la tumba del poeta. Es decir, que va construyendo la biografía con el diario de Keats, las cartas de Keats y su propio diario. ¿Sí? Esto yo no lo había leído como biografía. En sus anotaciones, Cortázar nos cuenta de su lectura. Por eso digo, yo no lo había leído. Habla de la lectura de él. Devora a John Dixon Carr, El Séptimo Circo, Antonio Gilbert, Agatha Christie, y hasta dice la última novela de Benetti. Estamos en el 51. Diarios paralelos. Como lectura paralela, acude a los papeles íntimos de Yeats y de Keats. Apela a sus diarios y a sus correspondencias. Los papeles íntimos de los escritores son aquellos que están destinados al biógrafo, quiero decir, aquellos que nunca se van a perder. Corren distintas suertes. Yeats escribió una carta a los 18 años diciendo a un amigo que le prestaba dinero porque cuidaba su biografía. ¿Quién sabía que iba a ser Yeats? Como dije, no solo construye su propio diario, sino que paralelamente va leyendo el diario de otros, como respondiendo a la consigna kafkiana: solo el que lleva un diario está en condiciones de entender el diario de otro. Transcribo este párrafo no solo por su belleza, sino porque lo escribe al mismo tiempo que él está leyendo y está escribiendo. Es muy lindo. Anoche ha muerto Yeats. Verdaderamente estamos en 1952, a 20 de febrero del primer año de la segunda mitad del siglo. Con Yeats muerto, con Valéry muerto, ¿qué queda de una juventud plantada a su clara sombra, atenta a las dos voces más altas de mi Francia? Terriblemente cae sobre la mano el peso de un tiempo agotado por esta muerte, que es otro fragmento de la nuestra. Él pudo decir, Yeats, desde su testamento espiritual, he vivido. En un tiempo cinerario, al borde ya de una nueva sumersión, el circo de la idiotez mundial, sus palabras son el reproche para uno más que vive de prestado y en concesión precaria. Anoche ha muerto Yeats, quizás a la hora que aquí yo releía la Oda Psique de Keats. Entonces quiero usar sus palabras y hacer de esa noche mi pira funeraria, mi vela junto al muerto, negándome la tristeza que a él le hubiera parecido impúdica. De las referencias que hace Cortázar al diario de Yeats, solo cito una, que está en el espíritu de esta exposición, 29 de mayo de 1923, de esa negación, de esa despersonalización poética que me hace sentir las alegrías y los dolores ajenos con mucho más fuerza que los míos. Nadie habla tan bien como Keats en sus cartas. O sea que Cortázar está leyendo a Yeats que lee las cartas de Keats. La carta Camaleón. La carta Camaleón es otro empleo del tiempo. No es el tiempo cronológico de la biografía. Lo anticipa en el capítulo anterior. Rompo la cronología. Es siempre un placer del prisionero. Y dejo esta carta, una carta de Camaleón, para un capítulo próximo que es acentuadamente técnico. Se lamenta. Pero como dijimos, no se trata solo del tiempo, sino también de un lugar a otro, de cierta deixis, como le gustaba decir a Oscar, Mazota deixis fantasmal, desde donde va construyendo la manera en cómo lee un poeta. En Keats parece anidar, dice, la sospecha, callada
en lo explícito de la carta, de que en ese camaleonismo poético es incesante ser otra cosa, es el acto mismo que faculta la creación. Un examen de su obra confirma esa sospecha, pues ciertamente tal camaleonismo permitió, bueno, a Keats y se apagó, pero... Tenemos que ir. ¿Sigo? Sí, yo. Ay, ¿cómo sigo? No, me acuerdo algo. A mí la verdad que me llamó mucho la atención el efecto que tuvo en mí el libro, porque gracias a la invitación que me hicieron, leí un libro que nunca había leído, y tenía serios prejuicios, digamos, y lo discutí un poco, nosotros nos juntamos ahí los sábados con Chicarón, siempre discutimos, de otros amigos. Y Chicarón le decía que este era el tiempo de la reconciliación. Y yo le preguntaba si me lo decía porque era viejo. Pero trataba de pensar ¿La reconciliación con quién? parece que con cualquiera. Acá Maxi Crespi, ha editado el libro Epitafio, dice que con los años me he vuelto, he perdido mi cosa más polémica, ¿no? Pero yo creo que reconciliación quiere decir, después de leer el libro este de Cortázar y tratar de no leer reactivamente, porque me parece que leer reactivamente te impide leer. Es cierto que, como decía Borges, que para hacer una revista se necesitan años en común, y quizás no había otra manera de hacer la primera revista que hice, que fue con Germán y con Osvaldo Borini, Germán García. Evidentemente nos habíamos armado, digamos, una banda, que teníamos, ¿no?, nuestros propios enemigos. Y me parece que esa cosa reactiva nos posibilitaba, pero también nos impedía, digamos, ¿no? Después va a hablar Cortázar de la carta diaria. Ya no solo cita las cartas, sino que también va fechando cada capítulo. Dice Cortázar: ya dije que no escribo una biografía, pero de los últimos días la presencia de John me ha hostigado cada día más. Desde sus cartas, Byron describe lo que ve. Yo describo lo que imagino, dice Cortázar. Por eso el título, la imagen de John Keats, pero a su vez, digamos, él decía el prejuicio de su imaginación. Cortázar dice: de pronto la imagen está tan cerca que lo aterra la recurrencia del truco biográfico, en que el biografiado manifiesta de manera patente: me parece que lo veo. Veo como si el tiempo afirma y se diera a tocarlo tangencialmente. Es decir, como si la sensación de lo tangencial y de tocarlo aboliera la temporalidad, y él lo tuviera como ahí, frente a él. Y contra eso él dice que tiene que luchar por Cortázar, ¿no? El otro recurso que utiliza Cortázar es la carta diario. En la carta, tanto Keats como antes Cortázar no son ajenos a lo que dice Elías Cametti. Cada escritor tiene una mosca alrededor de la cabeza revoleándole. Yo digo, me ocupé de eso en un libro que se llama Esas imbéciles moscas, que era una frase de Mazota sacada de un poema de Serrallán, que a su vez decía: piedad por esas imbéciles moscas. Cuando uno va a la historia de la literatura argentina, me invadieron las moscas. Me encontré con una Aguafuerte de Roberto Val, tan política, tan actual, que dice, se llama Escuela invadida por las moscas. Entonces dice que hay tantas moscas
y hay un alambre tejido y como no hay plata, en un momento las moscas se devoran a los alumnos y a los maestros. Pero está también el cuento de Nicolás Olivares, donde está leyendo, digamos, el Horda de Maupassant y se le mete una mosca adentro de la oreja. Y después Juan Brovis que dice, basta que hubo una mosca para que se interrumpa la lectura. Y Gómez de la Serna dice, bueno, dice, la mosca es el mejor crítico, ni bien se sale volando. Cortázar tiene un poema sobre las moscas y acá dice, cita Keats, todo tiene mosca, es impresionante. Cuando estaba leyendo otro día Macedonia, ya tenía un libro escrito y para publicar y Nación también empieza con la mosca que no sé, que se van a seguir agregando. Dice, en la carta diario leemos una carta de Keats. Hasta ahora he estado siempre tan despreocupado como una mosca, dice Keats. Todos mis problemas procedían de mi imaginación. Cortázar tiene la suya, como les dije, un poema, pero acá en el libro dice, de ser cada uno en su medida o su esperanza, el oreste de las moscas. ¿Sí? Mazota está totalmente influenciado por la lectura de Sartre, de Las moscas de Sartre. Leone Lamborghini empieza diciendo en uno de los libros, los chicos mueren como moscas. ¿Sí? Y cita la frase de Kafka, hablando de cuando la mosca se le ponía, digamos, acá en el cabello. Los poetas, perdón. Uno como escritor siempre, y como un escritor siempre tiene cierto pudor con la poesía, al menos yo. Citando a Shakespeare, dice Cortázar, un libro, ¿no? Lo que cita, los poetas son espías de Dios. Yo digo, pero para espiar, o como todo espía, es necesario que ayude a la gente. Y él lo trabaja. Esta figura del poeta, Cortázar la argumenta caprichosamente, como le dé a la gana, y afirma que el poeta es otro. Esta condición de disociación y de alteridad comienza a argumentarla a partir de la frase de Rimbaud, yo soy otro. Entre esa otra cosa de la que habló, ¿sí?, a la luz de la carta camaleónica, y la frase de Rimbaud, yo soy otro, se construye la lectura de donde va a leer el poeta. Pero Cortázar le va a otorgar otro estatuto a la palabra o al concepto del otro. Ni siquiera sartreano, a pesar de que ahí dice que está leyendo el ser y la nada. Ni siquiera la otredad existencialista. Con lo cual, una vez más, es necesario seguir a Cortázar en lo que dice de traer, digamos, a Keats a su tiempo. Y por eso mismo no renuncia al estado de lengua en que fue escrita la obra de Keats, que a mí me parece lo fundamental. Por eso me gustaba este hombre que me enteré que se murió hace poco, que es Michel Rifater, ¿no? Que el magistral, porque él, digamos, siempre trae, digamos, y trata de pensar en un escritor y cómo se escribió en el estado de lengua en que ese libro fue escrito. ¿Sí? Más allá de los pecados de juventud que uno puede haber cometido, son muchos, ¿sí? No se puede leer a Mansilla, digamos, pensando que el espejo de Mansilla era el de Lacan, ¿sí? Era el de Avatar, digamos, porque tenía otro estado de lengua, otra intelectualidad en su cabeza, ¿no? Y para mí acá hay una anotación deslumbrante respecto a la situación de un libro en su tradición cultural. Dice Cortázar, si Narciso es el poeta por excelencia, y esto es genial, ¿con quién dialoga? ¿Con su doble total o con una imagen proyectada en el estanque? ¿Qué contiene de él esa imagen? Creo que había un poema de Osvaldo que decía, ¿no? Narciso, no sé cuánto y desastre, que se miraba en el estanque. O sea que 10 años después, 15, 30 años después, cuando el otro dice, Lamborghini dice eso, ya es otra cosa la que decía él.
Y ahí dice, ese yo es otro actúa como una disociación del yo total. O sea, que le interesa, digamos, fragmentar esa cuestión del yo. La criptografía. Cortázar se manifiesta de manera explícita contra cierta crítica criptográfica. No hay poesía y mensaje, dice Cortázar. Hay poesía que es mensaje. Esto es. Es posible que esta misma afirmación, en el curso de su obra crítica, tomada por la ideología, sucumba a lo que Nabokov llamaba el veneno del mensaje. Nada de esto sucede en este libro. Cortázar se ocupa de instalarse respecto a lo que cierta crítica inglesa ha dicho sobre Keats. Entonces se refiere un tanto irónicamente a la lectura crítica del lector Murray sobre lo que podía haber de mensaje en Keats. Dice, comprendo que tan oscuro mensaje fascina a los estudiosos. Tiene todos los ingredientes que hacen de la criptografía un deporte inglés. Sin embargo, este verso está trunco y hay dos versiones. Casi diría la hermenéutica, ¿no? Entonces viene la afirmación fuerte de Cortázar. Agrega que la sospecha de que el mensaje es capital, como buenos lectores de Philip Hoppenheim y de Eric Ambler. O sea que ya estamos en la literatura del espía, porque La máscara de Demetrios era novela de Herman. Sabemos que los espías, y Shakespeare, digo yo, porque dijo que un poeta es un espía de Dios, no andan repitiendo, dice Cortázar, luego en lengua vulgar lo que han grabado en las más infranqueables de las runas. Y continúa. Creo que Keats usaba la poesía como sustentáculo de un mensaje. Es no haberlo, decir que Keats era eso, que usaba la poesía como sustentáculo de un mensaje, es no haberlo entendido nunca. Para Cortázar no hay poesía y mensaje, hay poesía que es mensaje. La analogía. Como todo escritor de su época, Cortázar no puede escapar a ocuparse de la frase de Mallarmé, que ha funcionado como una poética. Digo, ve que tiene un trabajo sobre eso, que se conoce como el demonio de la analogía. En el capítulo titulado La analogía, va a indicar que él va a proponer una interpretación distinta y pone a la figura en movimiento. La frase ya no es el demonio de la analogía, y acá por eso Cortázar citado. Vemos cómo va a trabajar la cita. Cortázar transforma el demonio de la analogía en la dirección analógica. Es interesante cómo Cortázar toma ciertos lugares comunes, yo es otro, el demonio de la analogía, para transformarlo. Dice Cortázar, aceptar este método supone y exige algunas etapas y distingos inmediatos. Primero, el demonio de la analogía es íncubo, es familiar, nadie puede no sufrirlo. Dos, solo el poeta es ese individuo que, movido por su condición de tal, ve en lo analógico una fuerza activa, una actitud que se convierte por voluntad de su instrumento y que elige la dirección analógica. O sea que el poeta es el que puede transformar la analogía en dirección analógica, es decir, esa frase que podemos decir codificada, cosificada, o que se ha transformado en un lugar común, la pone en movimiento. Y dice, trazado este distingo, cabe preguntarse, no por primera vez, si la dirección analógica no será mucho más que un auxiliar instintivo, un lujo consistiendo con la razón razonante y echándole cabo para ayudarla a conceptuar, a jugar. O sea que el mismo que construye la dirección analógica como que ya la está cuestionando. ¿Sí? Cortázar citado. Las citas forman parte del aparato crítico Cortázar. No se priva de utilizar el quiasmo, de ironizarse a sí mismo y de contradecirse. Dice, la crítica ligeramente narcisística, ¿no es cierto? Como los idiomas que se concitan en todo esto, como la montaña abrumadora de citas, como el lenguaje que me ha dado la gana de emplear. Porque mire lo que ocurre aquí, que se habla de un pasado con un lenguaje presente.
o sea, traer a Keats a su tiempo. Entonces, respecto al lugar desde donde va a escribir su biografía, Cortázar aclara: no soy un cuidador de tumbas. Hay un trabajo de la cita que el modelo para armar del libro lo va armando desde ahí. Despeja en principio el prejuicio de la fuente de las citas, porque dice: la creencia que los antiguos tenían razón en todo. Esta afirmación lo despoja de la tiranía y la obediencia citada. Dice: una lástima para los otros, personalmente no me preocupa esta forzosa diferencia que el uso o el destierro de las citas impone a los libros. Es decir, rechaza un método de catálogo de las citas. Entonces ironiza, dice que hay libros que son solo una supercita de otro libro. Entonces afirma: la cita es narcisista, como la intercalación de frases en una lengua extranjera. Entonces dice: escribir salpicando citas es una pedantería. En cuanto al incurrimiento en citas, la cosa es menos justificable, como todo lo que nace del deseo. Yo me pongo más del lado del deseo que de la pedantería. Él perfectamente podría decir que el trabajo es pedante, por la cantidad de citas que tiene. Y porque, como decía Mazota, en el ejemplo elegido para el sujeto. Entonces no me puedo hacer ahí. Pasando por todas estas objeciones, derivan un giro inaudito de la cita, la comparación. Dice: nadie ignora que citamos todo aquello en que otros nos aventajan. Pero utilizando la figura de un quiasmo imperfecto afirma que de ida y vuelta de las ganas, dice: si cito porque me da la gana, es buenísimo esto, si cito porque me da la gana, es porque la gana me dan las citas. A continuación cita un verso de Ricardo Molinari, dice: inútil como toda buena obediencia, y advierte al lector que se vaya fijando que como el poeta abre un palomar de citas. Bueno, a Cortázar le gusta la magia, y como un mago con sus trucos ilusionistas, saca de la galera palomas, conejos, palomares. Estamos en el año 1951, y ya tiene la piedrita Rayuela para jugar mucho más tarde su final o su comienzo de juego, dado que Rayuela implica de alguna forma una manera de citar y de imponer al lector una lectura al revés, sin saber dónde está el comienzo y dónde está el final. Lo cito. Dice Cortázar: como hace años que he renunciado a pensar, es natural que otro piense por mí, en mi memoria, y me pongo en la mano piedritas de colores, como esos chicos que parsimoniosamente, exhibiendo a otros su figura, primero la tortuga, los lebreles, el pez espada, luego las especiales y compuestas, la familia, el zoo, los monos sabios, el concierto de las hadas. Cortázar póstumo. El tono elegíaco de este final se debe quizás a lo que Chiletarone decía y llamaba el tiempo de la reconciliación. Es posible que se pueda adjudicar la edad de hombre siempre que uno se traiciona a sí mismo, y yo solo puedo agregar que con los años el pudor es impiadoso. Tiendo a pensar, llevado por el fragor y el tarot estética en mi tiempo, los 70, seguramente lo reduje a Cortázar a un lugar común, el Cortázar cuentista, lo cual implica de por sí una operación de censura de mi parte. También es posible que su crítica posterior, de índole más ideológica, haya contribuido a no darme cuenta de que este libro revelaba de una manera de leer que volvía a Cortázar de esa manera de leer que tienen los escritores y los poetas. En mi caso, lo que convendría llamar, como les dije antes, reconciliación, es evitar la lectura reactiva. En la vida póstuma, el último capítulo de su libro, Cortázar cuenta cómo Keats narra cómo ha visto agonizar a su hermano de la misma manera, de la misma enfermedad de la que él se va a morir.
lo dice como un poeta. De él, Luis Cortázar, se puede decir lo mismo que de Lázaro. Murió 2 veces. En esos días, John inventó su propio epitafio. Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua. Cortázar lo describe y lo despide con una belleza conmovedora. Ordenaba, como en un poema misterioso que nadie escribiría, las imágenes sepulcrales que eran su sola paz presente. Un día le dijo a Sebre: siento crecer flores sobre mí. Así el joven faraón bajaba al hipogeo con sus juguetes queridos. Eso decía Cortázar de Quito. En el cementerio de Montparnasse, si uno visita la tumba de Cortázar, ve que sobre la lápida hay dibujada una rayuela. Las veces que la visité, 2. Siempre había piedritas que formaban parte de un juego que algún visitante había jugado. Cortázar dice que el infierno de Dante describe la memoria de Dios. El otro cielo, entre la rue de Vivian y el pasaje Barolo, ignoramos dónde está el cielo y dónde está el infierno. En Cortázar, a diferencia de Keats, no hay flores sobre su cuerpo, sino piedritas. Siempre cambian de forma y de lugar, según rayuela y final de juego. Es posible que si bajó al hipogeo, esas piedritas estén entre sus juguetes queridos, junto con el mecano, la grúa, los camiones y, como él dice, los modelos para armar. Piedrita tras piedrita, me parece que fue así armando la rayuela de este libro de Keats. Bueno, eso era. No era tan fácil para mí. Teníamos las discusiones. El primer texto que escribí, avísame cuando. No, pero No, 5. El primer texto que escribí que me no va a permitió ser tan fácil. que vaya. Digamos, claro, porque vos haces como... La fobia siempre es difícil. Sí. No sé si- Igual no apagan la luz, pero ya cerraron la puerta, no nos podemos decir. Sí, pero mira que mi mamá es espiritista. Ah, Tampoco. No, que era un lío Cortázar, ¿viste? Era un lío. Tiene una tremendo. pregunta, Alejandro. Ah, perdón, yo me voy, me gusta. Bueno, me encantó tu lectura, a mí me gustó, yo leí el libro y yo creo que realmente está, me gusta esto que decís de los prejuicios y la reconciliación. Pensé que cuando hablaban de la reconciliación era porque habían caído los prejuicios, porque leer este libro, como leer Los Reyes, o como leer su primer cosa, yo creo que está todo ahí. Cosas que vos vas diciendo del tiempo y el espacio, porque todo está como cifrado en ese tiempo y espacio en todo Cortázar, ¿no? Y la cuestión de la visión, él ve, viste que todo el tiempo va hablando del verbo ver, y vos lo señalas muy bien cuando dice está con Keats. A mí me llamó mucho la atención de la lectura, es como que él trae a Keats y dice, hoy estoy con el brazo con Keats por la casa. Sí, es impresionante. Y yo creo que esa manera de traer un poco... Pero a su vez se distancia, ¿no? Y a la vez de distancia. Nunca leí una biografía así. Es una biografía completamente atípica. ¿no es Sí, cierto? para mí es Y la cuestión de la totalmente. imagen, yo creo que él va trabajando, va buscando una imagen propia a través de esta Sí, lectura de sí, Keats. Que se va cerrando un poco esta lectura de Keats, se va armando él también se va armando su... como escritor y como poeta. Como poeta. Como poeta, Sí. impresionante. Sí, bueno, eso, ¿no? Y me gustó esto que quita al final, porque creo que él va como visionando su propia final. Sí, ahí yo después no sé cómo se da un pasaje, digamos, que nunca me puse a pensar, digamos, entre esa cosa de la imagen y rayuela, digamos, ¿no? Que ahí la lengua aparece, ¿no? Digo, pero él está muy influenciado por el surrealismo, digamos, ¿no? Si uno lee a Pérez, digamos, es muy impresionante como una vecindad que hay con las cosas, ¿no? Bueno, esa cosa tan linda de Pérez, de yo marcho mascarado, digamos, ¿no? Lo que, no sé, yo trataba de decir, a ver, cuando yo escribí el primer texto, se lo veía negro a la morena, vivíamos juntos.
Entonces, él la razón. Pero yo que había escrito, yo venía de un amigo muy cortasariano, que era un escritor, Bernardo Giovanni, que había publicado en Jorge Álvarez, cuando Jorge Álvarez publicaba, que era muy cortasariano. Entonces se lo di al negro y había hecho una cosa con el cerebro mágico, aquel juego de la infancia, que uno iba contestando. Entonces escribió eso, cuando yo llegué al negro y me dije, ¿por qué lo escribiste? ¿No? Y claro, tenía su peso. No, evidentemente, me parece que acá creo que el chico que habló antes, me parece que debería haberse playado más a mi gusto, no porque lo estuvo en el sentido que uno va hablando, ¿no? Que es lo que me interesó, lo que dijo el humor, ¿no? Porque, no sé, yo me he dedicado mucho a estudiar eso, pero no solo es una literatura que se caracterice por el humor, digamos, ¿no? Tenemos Cortázar, Macedonio, ¿no? Hay que tomarlo, digamos, como una cosa muy, no sé si es un humor corriente, para decirlo de una manera. Y después tenemos que saltar, desgraciadamente, digamos, en el sentido de William Kiefer, que, digo, porque eso también es la variedad franca. Es un país que, yo no sé si en todos los países es igual, pero que es un país, ¿no? que borra, digamos, que borra, ¿no? Yo cuando fui a preguntar por el libro de Peirú, porque estaba interesado, el pibe no sabía cómo se escribía, y sabía por Peirú, está bien, ¿no? Pero, no sé, digo, cuando hablo de Gilles, yo me acuerdo, era el poeta nacional, había duda, no estoy hablando de la calidad poética, si te gustaba, si no te gustaba. No es un libro de Gilles, bueno, yo me voy. Y si ahí juntas la valija de Frankenstein con el estado de lengua en el que vos hiciste bastante señalamiento. A mí lo de la valija de Frankenstein me parece, hablando de la imagen de John Keats, una imagen de la literatura argentina buenísima. La valija del monstruo. Porque los lectores somos todos monstruos. Estamos hechos de pedazos, ¿viste? Sí, Pero vos hablaste de estado de lengua. a mí me gusta la noción de repater, digamos, porque a mí me permite siempre, digamos, ¿cómo te podría decir? Tratar de situar al escritor en su tiempo, más allá de la interpretación que él pueda tener, yo propia, digo, pues yo cada vez le doy más como importancia, no sé, realmente no me pasaba a las ediciones, por ejemplo, anotadas, ¿no es cierto? Digo, todas esas cosas que por mi formación, digamos, ¿no? Que la mente no sabe latino, griego, digo, esas cosas que, digo, me sirven a mí como elemento para poder leer. Si no, leo desde mi perspectiva, digamos, actual, que no es lo mismo que traerlo a tu tiempo, ¿sí? Que no es nostalgia. Cuando vos traes algo a tu tiempo del pasado, no haces nostalgia. Haces nostalgia cuando vas al pasado. Pero cuando lo traes y te acordás y te apropias, me parece que no es nostalgioso, ¿sí? Sino que es cómo puedo leer, digamos, determinado texto en una época presente. Yo no sé, a mí me parece que esa frase de Borges, cuando él dice, cuando me preguntan cómo va a ser la literatura del año 2000, díganme cómo se lee en el año 2000 y yo le voy a decir cuál es la literatura. Quiero decir que hay una manera en que las lecturas van determinando, digamos, ¿no es cierto? No sé, digo, yo cuando saqué el Frasquito, que era mi primer libro, un libro dramático para mí, dictado absolutamente, dictado por una maquillista. Digo, que sí, a ver, que cuando yo decía amándome, evidentemente cuando yo me daba cuenta que si lo corregía tenía que poner amándome, no era Frasquito. Esa ortografía alucinada y todos me tomaban por la gordita. Una confusión absoluta, digamos. Yo no era gordita, lo escribí como pude escribirlo. De ahí me costó sacarme ese libro de encima, me costó, digamos, sangre, sudor y lágrimas, porque Brillos es, digamos, es un plagio absoluto
un collage, todo, me pasa que no se lee, pero todo León Bryant al principio, digamos, porque yo me tenía que despegar de esa lengua, ¿sí? Que no quería ser como le pasaba, había pasado a Enrique, digamos, que con la tumba, así que no pudo, ¿sí? Y fíjate vos cómo es la historia, ¿no? Cuando sale Brillos, del fresquito yo vendí más de 10.000, ¿sí? Cuando sale Brillo, no, ahí fue cuando nos separamos de Lamborghini con Carmen, Osvaldo me dice, escribiste un libro para el mercado. Y yo, ¿cómo un libro para el mercado? Si el Brillo vendí 1.500 y el otro vendí 10.000. Escribí como pude, lo escribí para poder salirme de Rocky 2. Y yo no podía hacer lo mismo. Porque creo que ni siquiera se me hubiera propuesto no lo podía hacer. En ese sentido digo dictado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo decía el estado de lengua, a mí me gusta de Rifater, pues yo le tenía una discusión con una amiga querida que se llamó, que era, si el trabajo sonaba en silla, ella tomaba las cosas del espejo, a diferencia que yo la tomaba del avatar, ella la tomaba como el fallo del espejo o la cana. Por supuesto, digamos, por supuesto Lacan hace lo que quiere, pero no está ocupándose de la literatura, se ocupa de lo que quiere. Y sus aciertos son disparates, digamos, ¿no? Lo de Joyce es un disparate de Lacan, lo de Joyce es un disparate de Lacan, un disparate. Y un disparate que se traiciona al mismo, porque habla del, dice que Joyce es Stephen, es que está contra la psicografía, habla del padre de Joyce, ¿qué me importa el padre de Joyce? ¿Qué me interesa? Dice cosas que, digo, está llevado por lo que él quiere, digamos. Ahora, Perdón, sí, no, che, yo me dejo así, ella me conoce. Luis, si uno toma ese texto que Cortázar escribe finales de los 49, principios del 51, y lo compara con lo que se escribía en ese momento, Por eso el yo tipo, pero eso es lo que vos marcaste, la banca, pero de una manera... No, pero es impresionante. Déjame decir algo sobre esto. No, digo, la valija de Frankenstein se puede entender como el saber necesario, pero que surge como espontáneo, como descubrimiento, creo. Sí, por el encuentro. Claro, como surge como descubrimiento, pero es el saber necesario. Y mira vos, es Plutarco, es Hilton y todo eso. Entonces, pareciera que es la valija es al mismo tiempo la memoria, en cierto sentido, ¿no? que funciona como si ignorara eso que está ahí y con la epifanía del descubrimiento, ya estaba ahí como predeterminado. Quiere decir que entonces Keats escribía en relación con esa memoria, me parece, ¿no? Y entonces lo que hace la lectura es establecer aquello que produce con el punto de partida, que es esa memoria que cuesta o que en ese momento, digamos, aparece con cierta claridad o con cierta... Sí, una memoria que yo diría como podríamos ahí relacionar memoria estado de lengua. ¿No? Sí. Bueno, otra cosa, vos usaste una frase que anoté al pasar, ¿no? Dijiste, quiere abordar, quiere manejar o acercarse a la obra de Keats desde otro lugar. Y no vi con claridad cuál era ese otro lugar. A mí es el lugar del poeta, digamos, que él se dice poeta y como toma como una cosa ectópica respecto a esa oscilación de que se acerca y se aleja todo el tiempo. Bueno, pero y lee sin prejuicio. Se me ocurre otra cosa. Se me ocurre otra cosa. No puedo menos que recordar mi primer acercamiento a la obra de Cortázar, que no eran los relatos, era un artículo que había publicado nada menos que sobre Ricardo Guiraldes en la revista Realidad, ¿no? Y que tiene una percepción, digamos, que tiene luego un desarrollo
en la teoría literaria, digamos que va más allá, o que ahí aparece como una pura percepción, como un puro apunte, pero que es un elemento muy importante en la teoría literaria que se produce, que se va desarrollando, se va a desarrollar. Teoría literaria cuyo desarrollo Cortázar asiste en Francia, pero la deja de lado. La deja de lado, es decir, en cierto sentido, en esa explosión teórica, que no podía serle ajena, ¿no? La deja completamente de lado y en el trabajo sobre Keats reaparece, pero como problemática de la crítica y no tanto como afirmación de un sistema en relación y pone pero con algunos elementos que me parece que ahora a mí me resuenan como inesenciales. Por ejemplo, decir en qué consiste la crítica y hablar de la crítica narcisística. El concepto de crítica en ese sentido, el acercamiento a un... Yo creo que él habla de lectura. No, pero vos hablaste de crítica narcisística. Si dije eso está mal. A mí me diría mía, es leer desde otro lugar, de todo el tiempo. Exactamente, de ese otro lugar, no es el lugar de lo que se entiende por la crítica respecto de la cual se toma una distancia casi siempre convencional. Casi siempre la Por eso digo, como leen los poetas y los escritores, digo, en ese sentido me pareció. Ahora, lo que vos decís respecto a la memoria, digamos, a ver, cuando yo te decía que, ¿por qué hablaba de la valija? Porque, primero, la primera edición es anónima. Schiller, el prólogo de Schiller, o sea, del marido, ¿sí? Lo lleva y dice que es una novela de él, de un amigo de él. La primera edición es anónima. La primera crítica de Walter Scott, ¿sí? Y Walter Scott dice, esta gran novela fue escrita por un hombre, ¿sí? Después aparece, en 1831, aparece con el prólogo de Mary Schiller, ¿sí? Porque si en el 35, cuando se habla de la muerte de Schiller, ¿no? Que se muere ahogado, toda esta, ¿no? Historia de Schiller, digamos, él dice, cuenta Borges cómo fue la ceremonia funeraria que lo quemaron ahí en la costa de Livorno. Entonces, ¿qué dice? El poeta Percy Schiller y su esposa. O sea, no dice Mary Schiller. No dice Mary Schiller. Ahora, lo que es extraordinario es que hoy entras en internet y pones Percy Schiller y en muchos lugares dice el esposo de Mary Schiller. El esposo de Mary Schiller. ¿No? Esas cosas de decir cómo, ¿no? Cómo va, ¿no? Y la otra cuestión me parecía a mí de la valija, digamos, es esta cosa también de anónimo que tiene la literatura, de cómo los autores van apareciendo, esto que te decía, ¿cómo puede ser? Si era el poeta, Schiller era el poeta, ¿sí? Sí. Esto permite pensar en otra cosa. Podríamos leer a Keats desde los libros que están en la valija de Frankenstein. Sí, están todos citados. Pero también sería reducir, en cierto modo, digamos, lo que puede tener de propio en la obra, el texto mismo de Keats, ¿no? Porque sería una especie de positivismo de causa, ¿no? Encontramos esto porque... No, esa singularidad no. A eso quiero decir que es otra cosa esa memoria. Sí, la singularidad no la podés... Claro, eso vos lo podías ver también desde tu formación, desde Lacan, si vos querés, por dónde funciona esa memoria en el sentido de la posibilidad de producir otro tipo de cosas, ¿no? Sí, yo trato de... Entonces, acercarse a un texto es tratar de manejar todas estas cosas. Digo, viste, esa memoria, si la tengo la trato de poder. A mí el mejor reportaje que me dijo eso que Panesi, cuando me dijo que lo sospechoso en vos del psicoanálisis es la omisión. Yo escribo los artículos teóricos del psicoanálisis, parecen
Digo, no hay ni un juego de escritura, lo escribo como si fuera un... En tu valija de Frankenstein. No, pero fíjate vos, que a mí, por ejemplo, me han dicho que yo, por el poblado lo mataron, el uso del psicoanálisis, el negro usaba de todo, nadie le decía nada. Falo, las mismas cosas que se decía, que era paródica, obviamente. Entonces eso, la parodia sí que te permite... Perdón, ¿qué negro? Porque, Perdón, Lamborghini. porque sí, negro por Medina, Jorge sí, Luis, sí, Julio sí. no, No. pero le decimos Bobaldo, el No, negro. no, perdón. Eso es un amigo, ¿no? Así Y es. bueno, Julio es amigo. No lo conocimos, pero es amigo de todos. No, yo puedo entender eso, lo puedo entender. No, ya sé que no pone Lo crítica. puedo entender perfectamente. Lo que para mí, por ejemplo, vos hablabas de Wiralde. Fíjate vos, yo te digo una cosa. Wiralde, ¿no? Condenado, digamos, por su apellido y por la clase social y por su lectura escolar. ¿Sí? ¿Por qué no se lee a Wiralde de otra manera? Salvo Borges, Marechal en ese momento. Ahora, mirá la historia de la literatura. Wiralde muere en París, ¿sí? Y dice, prepárenme para las circunstancias. Una linda frase de Los Unidos Son. Muere al velorio, van 1927, van Valéry Larmont, van Michaud, van, ¿sí? Viene para acá, lo traen, ¿sí? Lo entierran ahí, lo viene a buscar, viene a alvearlo, ¿sí? En 1927, 5 años después, a la misma casa de departamento, va a vivir Joyce. ¿Sí? En el departamento que había tenido Wiralde en París. En la misma casa de departamento, no en el mismo departamento. Un señor francés dice, es una vergüenza porque hay en la puerta una inscripción que dice, aquí vivió Jean Joyce y un otro escritor argentino que escribió Dos hombres. Y no está el nombre Paul Morán. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora yo tengo una pregunta que respecto a la historia de la literatura. Si no hubiera sido el señor Wiralde, que está pobre, condenado por... ¿sí? Si hubiera sido cualquiera, te digo, Pilla, Saer, que vivió en la casa de Joyce, ¿cuántos artículos vos hubieras leído? 75, por lo menos. Y que así se va armando, eso es lo que yo llamo la valija, se arma y se desarma. No digo que los textos sean todos iguales dentro de la valija, para nada, no se me corrían. Yo trato de, después, viste, me metí ya por la valija, porque en Funes, el memorioso, Borges le presta unos libros, ¿sí? Y Funes le devuelve otro. ¿Y qué le pasó a Borges? Él me diga, ¿sí? Pues ahora le se cuenta la letra y le prestó unos libros y el otro le devolvió otros. ¿Sí? Sí, sí. Un libro sobre la memoria. Sobre la memoria. Claro, los internet. Bueno, yo les agradezco mucho. Muchas gracias.